En los recónditos bosques de Tirion, una oscura sombra se cernía sobre el tranquilo pueblo de Ravenwood con la llegada de la epidemia de los lobos de la noche. Los lugareños, presos del miedo, veían sus noches transformarse en pesadillas vivas cuando la luna alzaba su fulgor plateado. Entre ellos se encontraba el apacible alcalde, Alexander Hartman, cuya mirada denotaba una angustia silenciosa que iba más allá de las palabras. La pesadilla comenzó con el aullido de las bestias, cuyos ojos brillaban con una malevolencia sobrenatural. Un escalofrío recorría las espinas de los aldeanos, mientras las sombras de los lobos de la noche danzaban en la penumbra de los bosques ancestrales. El médico del pueblo, el doctor Elara Nightshade, se encontró enfrentando una marea de pacientes marcados por terribles mordeduras, su conocimiento médico desafiado por una aflicción que escapaba a toda lógica. Los infortunados protagonistas de esta tragedia, Alaric Grimshaw y Elysia Silvermoon, amantes condenados por una noche maldita, se vieron arrastrados al epicentro de la epidemia. Las noches se volvían interminables mientras los lobos de la noche merodeaban, cegados por una furia irracional. La narrativa escalaba en intensidad cuando la intrépida cazadora, Serafina Bloodmoon, decidía enfrentarse a las criaturas que asolaban su hogar, su valentía contrastando con la oscuridad que rodeaba a la aldea. El pánico se desató cuando la iglesia, refugio espiritual de la comunidad, se vio convertida en un espectro del horror. El padre Gregory Blackthorne, enfrentándose a lo desconocido, buscó respuestas en antiguos pergaminos y rezos desesperados. Mientras tanto, la anciana y sabia Isolde Ravenshadow, custodiana de secretos olvidados, temía que los lobos de la noche fueran la encarnación de una maldición ancestral. Con cada aullido, la epidemia arrojó a la aldea en una espiral de desesperación. La forja del destino oscuro se materializó cuando los jóvenes amantes, Alaric y Elysia, se vieron transformados en criaturas nocturnas, su amor condenado a la eternidad en una danza macabra. La tensión alcanzó su punto álgido cuando la líder de los lobos de la noche, Morrigan Shadowdancer, emergió como la arquitecta de la pesadilla, desgarrando la realidad con sus garras letales. La lucha por la supervivencia se entrelazó con la búsqueda de redención cuando Serafina, guiada por visiones de la vidente Cassandra Moonshade, se aventuró a desentrañar el origen de la epidemia. En un enfrentamiento épico, la línea entre hombre y bestia se desvaneció, y Ravenwood se sumió en un caos sobrenatural. La última esperanza residía en un antiguo rito de purificación, revelado por la sabiduría ancestral de Isolde, mientras la luna llena amenazaba con sellar el destino de la aldea. La culminación de la historia se tejió en la encrucijada, donde los lobos de la noche y los habitantes de Ravenwood convergieron. Los corazones latían en un compás frenético, mientras Serafina, Alaric y Elysia, marcados por la maldición, enfrentaban la elección final entre la redención y la perdición. Morrigan, la sombra que persistía en las tinieblas, contemplaba el desenlace con ojos que reflejaban un pasado insondable. El amanecer arrojó sus primeros rayos sobre un pueblo en ruinas, donde los supervivientes emergieron con miradas cargadas de cicatrices y pérdidas irremediables. La epidemia de los lobos de la noche se desvaneció, pero dejó en su estela una aldea marcada por la eternidad y una nueva leyenda tejida en la trama oscura de Tirion. La aldea de Ravenwood, ahora envuelta en un silencio inquietante, se sumía en la reconstrucción física y emocional. El alcalde Alexander Hartman, cuyos ojos reflejaban el peso de las decisiones difíciles, lideraba los esfuerzos de recuperación. El doctor Elara Nightshade, con su mirada ahora llena de un conocimiento adquirido a través de la tragedia, se dedicaba a la investigación de antídotos contra las mordeduras de los lobos de la noche que aún persistían en los supervivientes. En medio de las ruinas, la cazadora Serafina Bloodmoon se erigió como una figura de esperanza, instigando una nueva era de entendimiento entre los habitantes y los seres que alguna vez fueron sus enemigos. Su vínculo con Cassandra Moonshade se profundizó, marcando el inicio de una alianza entre los conocimientos ancestrales y la voluntad de cambiar el destino de Ravenwood. El pueblo, sin embargo, no pudo escapar completamente de las sombras que aún acechaban.
Morrigan Shadow Dancer, aunque derrotada en la batalla final, dejó una impronta indeleble en la memoria colectiva. Susurros nocturnos y sombras que danzaban al filo de la visión recordaban a los aldeanos que el mal, una vez liberado, nunca se extingue por completo. La vidente Cassandra Moonshade, ahora reconocida como la guardiana de la conexión entre los mundos, se retiró a las sombras de los bosques, llevando consigo secretos que aún resonaban en el viento. Isolde Raven Shadow, la anciana sabia, se convirtió en la guardiana de las leyendas, asegurando que las generaciones futuras recordaran la fragilidad de la línea entre la luz y la oscuridad. El amor condenado entre Alaric Grimshaw y Elysia Silvermoon se convirtió en una leyenda trágica, sus almas entrelazadas en la eternidad de la noche. La iglesia, reconstruida pero marcada por el pasado, se erigió como un símbolo de resiliencia, mientras el padre Gregory Blackthorn buscaba reconciliación entre la fe y los misterios indescifrables. Ravenwood, aunque cicatrizada, no renunció a la esperanza. La aldea, ahora forjada en la fragua del sufrimiento y la redención, se convirtió en un faro de advertencia para aquellos que osaran desafiar los límites de lo desconocido. La epidemia de los lobos de la noche se desvaneció, pero su eco resonaría en cada sombra y susurro nocturno, recordando a todos que la línea entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, es tan frágil como la luz de la luna que ilumina los caminos ocultos de Tirion.